Hoy nos parece de lo más normal casarse por amor, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has preguntado si esto siempre fue así? Para nada. Hubo un tiempo en el que el amor no tenía nada que ver con el matrimonio. Sí, lo que oyes. Lo de casarse por amor es un invento relativamente moderno. Y ya verás por qué. Hoy vamos a descubrirlo cuándo y por qué comenzamos a decir sí quiero con el corazón y no por acuerdos familiares o intereses económicos. Te aseguro que la historia es más sorprendente de lo que crees, así que quédate hasta el final. Durante siglos, durante la mayor parte de la historia, el matrimonio no era más que un acuerdo monetario territorial entre familias. ¿Qué fue lo que cambió para que el amor se convirtiera en la razón para casarse? Bueno, se supone que la razón para casarse. Mucha gente ha crecido creyendo que el amor y el matrimonio han ido siempre de la mano, pero esto no siempre ha sido así. Vamos a ver qué dicen los datos en la España actual. Estas son las razones por las que las personas se casan hoy en día en España. El 88% se casa por amor. El 76% dice que lo importante es que esa persona sea tu compañera de vida. El 49% opina que la clave del matrimonio está en tener hijos y el 28% lo hace por tener, como decía antes, una estabilidad financiera. Estos porcentajes son claves porque aquí podemos ver que, aunque la mayoría de las personas piensan que el amor es la clave para tener un matrimonio feliz, casi nadie lo considera el único factor importante. En este episodio de hoy, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿cuándo empezamos a casarnos por amor? ¿Cómo surgió esto del matrimonio y cuáles eran las razones por las que lo hacíamos antes de que el amor apareciera en escena? ¿Cómo empezó todo esto? El matrimonio es una tradición de hace miles y miles de años y una cultura que se practicaba en todo el mundo. Es por esto que el matrimonio ha ido adoptando diferentes formas a lo largo de los años, porque dependiendo de qué país en el que te encuentres tiene una manera diferente o una razón diferente por lo que hacerlo. La palabra matrimonio viene de la expresión matrimonium. Proviene de dos palabras del latín. La primera matris, que significa madre, y luego la segunda menium, que significa cuidado. Esto básicamente a lo que hace referencia es que la madre es la encargada de cuidar a los niños y de su crianza. Según Stephanie Combs, la autora de El matrimonio y la historia, el hecho de que nos casemos por amor es un fenómeno muy reciente que surgió en Occidente. Lo que ella dice es que antiguamente el matrimonio era una unión entre un hombre y una mujer por motivos legales, territoriales o simplemente para crear descendencia. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues chicos y chicas, que en las sociedades no cristianas, judías o musulmanas, el matrimonio no era la norma y de hecho solo era utilizado por la gente muy poderosa. Porque la gente rica y poderosa, las de las clases altas, pues tienen posesiones, cosa que no tiene la plebe. En la antigua Roma, por ejemplo, la castidad no era una virtud, no hacía falta llegar virgen al matrimonio. No era necesario, de hecho, contraer matrimonio para tener relaciones sexuales, ni para tener hijos. Y entonces, solamente cuando un miembro de una clase social elevada deseaba transmitir su patrimonio a sus descendientes directos, en vez de que lo recibieran otros miembros de la familia o amigos, decidía casarse. Más tarde, luego, este hecho fue asimilado por la cultura cristiana, que estaba empezando, y la cultura cristiana convirtió todo esto como un vínculo sagrado, un vínculo que se celebra ante Dios, algo muy importante y además que se hacía a través de ciertos ritos que venían del Antiguo Testamento. Por este motivo es que a la Iglesia le costó tantísimo reconocer el divorcio, porque claro, los votos matrimoniales que tú haces con Dios son sagrados y además tú jurabas que eran para siempre. Entonces, la pregunta sería: ¿cuándo entra el amor en juego? ¿Cuándo deja de verse como una ceremonia sagrada y la gente empieza a elegir a la persona a la que ama para casarse con ella? Pues bien, según un doctor llamado, y el nombre es real, os lo prometo, se llama Apajarita Gedigunta, según este doctor, todo tiene que ver con las leyes del matrimonio.
En las sociedades en que las leyes del matrimonio afectaban a los niños, los matrimonios monógamos empezaron a ser una forma de legitimar a los niños. Es decir, lo que quiero decir es que era una manera que tenían los hombres de sentir que su mujer y sus hijos eran de alguna manera de su propiedad. De hecho, ya sabéis que hasta 1800 y algo, cuando una mujer se casaba con un hombre y firmaba el acta de matrimonio, inmediatamente todo lo que tenía iba al hombre. O sea, ella se quedaba sin posesiones, se quedaba sin nada. Hasta el siglo X, el matrimonio consentido empezó a ser más importante, porque los hombres querían dejar su herencia a personas que les importasen, y se tardó 8 siglos más en aplicar la idea del romanticismo, que es la que tenemos actualmente. ¿Y por qué? ¿Cómo surgió todo esto? Pues bien, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, con la revolución industrial, las personas empezaron a alejarse de sus familias y de sus ciudades para buscar una vida mejor lejos del campo. Entonces, como la mayoría de las personas aún no habían formado una familia, cuando se iban solas a buscar una vida mejor, a trabajar en una fábrica en Barcelona, por ejemplo, empezaron a elegir a sus parejas ellos mismos. Todo este movimiento y decisiones estuvieron potenciadas también por el arte, la literatura, la pintura. Todo se empezó a basar en el individualismo y básicamente en la libertad. Las personas cada vez podían ser más independientes y podían elegir por ellas mismas su destino y con quién compartían su vida. Es decir, cuando llega la Ilustración, cuando llega el pensamiento positivista, ese es el momento en el que el amor comienza a ser como un factor más en la ecuación, porque antes ni se tenía en cuenta. Entonces, claro, el romanticismo, que fue en la mitad del siglo XIX, y la revolución industrial fueron los que propiciaron que apareciera toda esta clase media que antes no existía. Y esta clase media fue la que instauró por completo el amor como centro del matrimonio. El hombre ya no vivía en el campo, sino que vivía en la ciudad y podía elegir con quién quería pasar el resto de su vida, gracias al fruto de su trabajo. Empezó a hacerlo, y aquí también es cuando aparecen los primeros movimientos liderados por mujeres, las primeras feministas, y empiezan a reivindicar su derecho a decidir y empiezan a decir no me quiero casar con este señor. Como resultado de todo esto, durante el siglo XIX, en países de Europa, de Australia y de Estados Unidos, el romanticismo empieza a crecer impulsado por ese arte y la gente empieza a casarse por amor. Y esta es la historia. Y es genial, ¿no? Es que todo tiene un porqué. Es que es súper curioso. Pero bueno, también hay que decir que esto no ha ocurrido en todo el mundo. No tiene nada que ver. De hecho, se hizo un estudio hace bastante poco tiempo que investigaban el matrimonio, por ejemplo, en la India, en Pakistán, en Tailandia, en Brasil, en el Japón, y se llegó a la conclusión de que el amor no está considerada la única razón principal para casarse. Ni siquiera es la única razón, como hemos visto en España, pero sobre todo en los países del este, mientras que sí que lo es en la parte oeste del planeta. Además, ya sabéis que los matrimonios acordados por padres no son cosas del pasado. En la cultura judía y en la hindú siguen, y en otras muchas también, siguen existiendo este tipo de acuerdos para que beneficien a las familias. Y básicamente, aunque la mayoría de matrimonios hoy en día sean por amor, esto no es lo habitual en todo el mundo. Y aunque pueda parecer raro, los matrimonios por amor duran muchísimo menos que los matrimonios acordados. Pero también tiene mucho sentido esto. O sea, si te casas coaccionada, no te vas a divorciar. ¿Qué sentido tiene eso, por favor? Entonces, esta es la historia del episodio de hoy. Poco a poco los matrimonios de conveniencia volvieron a ser patrimonio exclusivo de casas reales y de alta aristocracia, y esto ocurre a día de hoy. No en todas. En España, por ejemplo, actualmente nuestro príncipe rey actual se casó por amor. Pero claro, de la misma manera que ha triunfado el amor, también han triunfado los divorcios. Y así llegamos al final del viaje de la historia del matrimonio. ¿Quién lo diría, verdad? Casarse por amor.
Algo que hoy parece tan básico, pero no siempre fue lo común. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas? ¿Crees que hoy en día seguimos casándonos solo por amor? ¿O hay otros factores en juego? Y si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita para más curiosidades fascinantes. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!